Amén, mi hermana Liliana, muchísimas gracias. Qué bendición poder estar en esta mañana. Qué bueno poder unirme a este grupo para interceder las unas por las otras. Gracias primeramente a mi Señor Jesucristo por darme la bendición de estar aquí. A la hermana Gladys, que pues ella me invitó, tuvo el favor de invitarme. También saludo a la hermana Liliana Herrera, que creo que es la directora de este grupo. Y a usted, mi hermana Liliana, por estar aquí dirigiendo esta devocional. Y muchas gracias a todas las que estamos conectadas y que el Señor Jesús sea bendiciéndonos en gran manera. Bueno, Dios ha hecho tantas cosas, Dios ha obrado de tantas maneras en nuestras vidas que, como decía nuestra hermana, en las cosas pequeñas Dios se glorifica. Amén. Así que bueno, yo quiero que hagamos lectura de la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 43, que dice a la letra, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová tu Dios, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Saba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta porción de la palabra del Señor en Isaías me parece algo hermoso cuando el Dios por medio del profeta Isaías está hablando a su pueblo, pero esa parte donde dice, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Yo realmente de la mano del Señor puedo dar testimonio de esto. Yo era muy joven, bueno, mi testimonio, cosas grandes que Dios ha hecho, una de las cosas, de las múltiples cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo era muy joven, yo vivía en una finca en el departamento del Putumayo y viviendo en esta finca, un día tuve la oportunidad de salir al pueblo a Pitalito Huila a hacer algunas diligencias. Y pasando estos días, pasé por el frente de la iglesia y yo quería ir a la iglesia porque mi casa teníamos muchas dificultades. Yo vivía al lado de un papá borrachito, pero como siempre digo, mi papá borrachito, pero muy buena gente. Mi mamá, una mujer fuerte, una mujer de carácter fuerte, y ella siempre tenía mucha, ¿cómo le digo?, preferencia por los hijos varones, pero a las hijas mujeres siempre nos tenía como las que teníamos que servirles. Casi no había preferencia para nosotras y éramos 7 hombres y 6 mujeres. Entonces viviendo, y a veces teníamos demasiados conflictos en mi casa, pero ese día yo tuve la oportunidad de ir y escuchar la palabra del Señor en la iglesia central de la ciudad de Pitalito, donde era pastor el hermano Artemo Jiménez. Y ese día tomé la decisión de seguir al Señor. Yo solo tenía 19 años cuando en ese entonces. Y recuerdo que mi mamá se dio cuenta que yo leía la Biblia, que yo leía los salmos, y de pronto mi mamá no le gustó mucho y se enojaba conmigo. Y a escondidas de mamá, Dios nos arregló las cosas y nos pudimos ir para el pueblo. Y así fue como llegamos a Pitalito Huila y una vez mamá estaba muy enferma y yo ya me había hecho bautizar, aunque escondidas de mamá, mamá se ponía muy brava conmigo porque ella no quería que yo fuera a la iglesia. Y cuando esa vez mamá se me puso muy enferma y yo le dije, mamá, yo voy a orar por usted porque Dios puede obrar en su vida. Y me dijo, no, no quiero que ore por mí, yo no voy a permitir que usted ore por mí. Y se arropó y no permitió que yo orara por ella, pero más sin embargo yo me arrodillé a los pies de la cama donde ella estaba acostada
y yo le oré al Señor. Así que pasaron algún tiempo, algunos meses, y yo tomé la decisión de irme a vivir sola, porque en mi casa era muy difícil seguir el evangelio. A veces yo estaba orando y uno de mis hermanos iba y me daba con el pie por atrás, me daba un puntapié y me decía, párese. Entonces no me sentía bien y yo tomé la decisión de irme a vivir sola. Y mi mamá pues más se enojó conmigo, mejor dicho, fue lo peor, dejó de hablarme por mucho tiempo. Pero yo seguí adelante. No entendía esta palabra porque dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Quizá yo no tuve la oportunidad en mi casa de ir a un colegio, de ir a una escuela, no tuve la oportunidad como muchos de tener una educación secular, no la tuve cuando era niña, no tuve la oportunidad, pero a medida que pasó el tiempo, Dios me regaló un hogar, me regaló un esposo y yo tuve la oportunidad de validar mi bachiller, tuve la oportunidad de hacer algunos cursos, de estudiar. Y pasado mucho tiempo, yo ya tenía a mi esposo, ya tenía a mis dos hijos, la economía, Dios me había regalado, pues es una estabilidad económica, ya no vivía trabajando de casa en casa, lavando, sirviendo, sino que ya tenía mi hogar, ya tenía mi casa. Y Dios me había guardado, Dios me había sostenido, Dios me ha puesto como en alto, me había hecho honorable a sus ojos. Así que mi mamá enfermó muy gravemente y como digo, ella tenía preferencia por los varones y mis hermanos varones no pudieron atender su enfermedad porque era diabética, paciente renal, hipertensa. Ella le tocó comenzar diálisis y mamá no pudo seguir al lado de mis hermanos varones. Así que tomó la decisión de irse donde otra de mis hermanas, pero como la relación de mi mamá y mis hermanas no era muy buena, porque ella no había hecho como una relación buena con mis hermanas. Mi hermana no la pudieron tener donde se podía estar. Así que la última opción fue venirse para acá, para la ciudad de Ibagué. Yo ya vivía acá en Ibagué conmigo. Eso fue en el 2015. Mamá llegó a la ciudad a vivir con nosotros en casa, con mi familia. Yo hablé con mi esposo y le dije, no hay más opción. Mi mamá está muy enferma, necesita diálisis. Mi mamá no puede seguir al lado de mis hermanos, ellos ya no la pueden atender, así que mamá, la diabetes está muy mal, necesita cuidado y ella no conocía del Señor. Así que tomó la decisión y se vino a vivir acá a la casa con nosotros y comenzó un proceso con mi mamá. En eso, mi hermano pastor Enrique Pájaro, acá en la ciudad en Ibagué, en el barrio Jordán, tenemos un templo pequeño y él tomó la decisión de hacer dos cultos los días domingos en la mañana. Y ella escuchaba como mi hija, ella servía al Señor, tocaba la batería, tocaba el piano y ella escuchaba como mi hija decía, yo hoy tengo servicio a las 8. Se levantaban muy temprano y se iban. Mi hijo Juan David decía, mami, yo me voy al culto de las 8. Un día me dijo, ¿qué es lo que hacen allá? Que se levantan tan temprano y se van para el culto. Yo le dije, mami, vamos al culto, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Señor porque Él nos ha dado todo. Y mi mamá comenzó a ver ese proceso en casa, de darse cuenta cómo era mi esposo, cómo vivíamos nosotros, que éramos diferentes a lo que ella había estado acostumbrada a mirar, a lo que ella había vivido al lado de mi papá, con mis hermanos, unos borrachos, la palabra no sé si quede bien, pero degenerados, la hacían llorar y a pesar de eso ella seguía y seguía con ellos porque ella los protegía demasiado. Así que ella comenzó a ver el trato de mi hijo varón con mi hija porque mamá permitía que mis hermanos nos pegaran y ella miraba que yo no permitía eso, yo no permitía eso. Entonces ella comenzó a darse cuenta de que era diferente, de que había un trato especial para los dos.
Y la palabra del Señor me hace entender cuando dice en Isaías: yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Y yo entendí que Dios había hecho algo conmigo especial y había permitido que mamá viniera a casa porque quería hacer cosas con ellas. La enfermedad de mamá siguió, siguió, siguió. Ella no tenía mejoría, antes era más y más. Pero Dios es tan lindo que hubo en un tiempo, hermanos, que mi mamá mejoró tanto, tanto que yo podía llevarlo en su silla de ruedas a la iglesia. Ella al principio no permitía, pero a pesar de que fue pasando el tiempo del 2017, 2018, 2000, una parte del 2019, yo la llevaba a la iglesia, iba en su silla de rueda, iba y venía con ella, yo me convertí en su sombra, ella ya dependía de mí. Hermano, era hermoso en las noches, ya no me decía, porque ella cargaba su estatuilla de la Virgen, de San Jerónimo, de tantos santos, y ya no me decía, búsquela, sino léame un salmo. Comencé a leerle los salmos, comencé a leerle los proverbios. Ella había noche que no dormía y yo era con ella 2, 3 de la mañana orando. Mami, vamos a orar. A veces nos tocaba irnos toda la semana. Yo digo, me internaba con mi mamá en la clínica. Tuve que, bueno, en este proceso mi familia también sufrió porque yo me iba toda la semana con mi mamá. No, a veces no tenía quien me la cuidara. Y como digo, algunas de mis hermanas venían y me colaboraban con ella. Y, y yo nosotros nos hacíamos turnos para cuidarlas. A veces buscaba quien me la cuidara, pero la mayoría de veces yo era la que estaba allí pendiente con ella. Así que en este proceso comencé a hablarle de la palabra y mi pastor Enrique Pájaro la visitaba, la hermana Mariela, la esposa de él, la visitaba. Y ella comenzó a querer a la hermana Mariela y comenzó a querer a mi pastor Enrique Pájaro. Y un día ella estaba tan enfermita y me dijo, llame al pastor, yo necesito hablar con ella, con él. Yo llamé al hermano Enrique y él se vino a casa y habló con ella. Cuando él terminó de hablar con ella, me dijo, el de sábado bautizo a la hermana María. Ya llevábamos casi un año llevándola a la iglesia. Yo todos los domingos la llevaba, todos los domingos la llevaba, desde que ella estuviera en casa la llevaba, porque ella permitió que fuera. Hermanos, sí, qué bendición. De una vez cogí el teléfono, llamé a mis hermanos, vengan. Mi mamá tomó una decisión y ellos extrañados, ¿cómo? ¿Mamá hacerse bautizar en su iglesia? Yo sí, mi mamá tomó la decisión y yo hablaba con ella, le decía, mami, ¿usted por qué toma la decisión de hacerse bautizar? Me dijo, porque yo entiendo que estoy enferma y que mis días son pocos y yo no me quiero perder. Mi mamá me decía, cuando yo muera, yo no quiero perderme porque yo he entendido que si no me bautizo me pierdo. Y eso lo hizo solo Dios en la vida de mi mamá. Era tan dura que comenzó a cambiarla, cambiarla, cambiarla. Y así fue como ella se hizo bautizar. El hermano pastor, hermano Enrique Pájaro la bautizó y bueno, comenzamos eso. Ella comenzó con más anhelo, léame la Biblia, léame la Biblia. Yo le leía los salmos, yo le leía proverbios. Cada vez que teníamos oportunidad, ya no decía la misa, sino ore. Cada vez que estaba enferma se sentía más mal. Ore por mí, ore por mí. Y bueno, llegó en el 2019 donde ella se me enfermó mucho, mucho. Tuvimos que ir a la clínica y duró casi 20 días. Ella duró casi un mes hospitalizada. Más de... Y ella la pudieron operar, pero ella salió de UCI, me la iban a traer para casa, pero ella le hacíamos diálisis constantes y un día el jefe me dijo, María está muy mal, María se está muriendo. Me dijo, yo quiero que usted suelte a María y porque María se muere. Ni uno de mis hermanos, mi familia me llamó y me dijo, no le haga más diálisis a mamá, no le permita que le hagan más, déjela en casa, que ella ahí va a morir, porque ella sin diálisis se intoxicaba, moría.
pero no me sentí capaz de hacerlo. Yo dije, ¿quién soy yo para tomar la vida de mi mamá y tomar decisión de si muere o vive? No puedo hacerlo. Así que aproveché que uno de mis hermanos estaba con ella en el hospital Federico y la dejé al cuidado de ellos, y cuando me vine a orar a la iglesia y ese día, 31 de octubre, se la entregué al Señor del 2019. Le dije, ya son 5 años mi mamá luchando con una enfermedad que no hay mejoría, sino que cada día está más. Mi mamá no resiste diálisis, mi mamá no resiste más. Le dije, Señor, se la entrego. Ahí está en tus manos. Ella es tuya. Me acuerdo que ese día antes había hablado con ella, me había preguntado por mi papá, por mis hermanos, habíamos orado, habíamos cantado, yo le cantaba y a ella le gustaba todo lo que yo hiciera por ella. Y, y esa noche, después de diálisis, se quedó dormida y no volvió a despertar. Durmió con el Señor. Para mí es de mucha confort. Sí, me siento bien porque digo, luché con ella hasta el último día y ella fue salva. Así que de pronto lo que tuve que sufrir al principio ahora me da gozo porque digo, Dios tenía planes y propósitos y en la voluntad de Dios era que mamá viviera con nosotros. Así que en el 2019, el 31 de octubre, mi mamá partió con el Señor. Pero hoy le puedo dar gracias porque en este proceso aprendí muchas cosas. Aprendí tanto a depender de Dios y que no tengo que tener miedo porque la palabra se dice, no temas porque yo estoy contigo. Y hoy hay muchas cosas más que pudiéramos contar, pero mi testimonio y mi vida es que no podemos desmayar en ese propósito. Así como yo luché y tuve esa fuerza y Dios me dio ese valor para sacar adelante y sacarme en este proceso con mi madre, así puede hacerlo con muchas de nosotras que podemos luchar con esto, o con un hijo, o con lo que Dios haya puesto. Así que la palabra del Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo te he puesto, y Dios nos ha hecho honorables y nos ha dado gracia para poder estar y hallar gracia primeramente ante sus ojos y ante los ojos de los hombres. Así que este es mi testimonio. Yo les animo a seguir adelante, yo les animo a no desmayar, porque lo que Dios nos regala es grande y tenemos que compartirlo y tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado y que no se vea tanto, no se refleje. Yo aprendí en este proceso quizás lo que yo soy o las capacidades que yo tengo, sino que se refleje Cristo en nosotros, que sea Él el que brille, porque así podemos tener una luz que dé esa luz del Evangelio y poderla llevar con gran amor y alegría. Así que Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, que sea el Señor Jesús ayudándonos en gran manera. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi canto a ti. Cristo te amo yo, Cristo te amo yo, Cristo te amo, Dios te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi canto a Dios. Cristo te
me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Me encontraste a mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando me das. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba, por su santo. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso yo te conducía y yo paz el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, y cambió mi destino por su senda de paz. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Amén, gloria a Dios. Dios me las bendiga a todas.